Buenos días y bienvenidos a nuestro taller de franquicia tributaria. Ahora voy a dejar con ustedes a nuestro gerente general, Cristian Ben, para que dé unas palabras de bienvenida. Gracias, Melanie. Buenos días a todos. Quisiera primero que nada agradecer la presencia de todos nuestros panelistas, empezando por Rodrigo Valdía, director nacional subrogante del CENSE, que nos acompañará hoy día con una buena exposición, junto a dos asesores nuestros de LOTIC. Estamos felices de estos talleres que hemos estado haciendo en este ciclo de talleres, y este es un taller más de franquicia tributaria, donde veremos cómo podemos evitar multas a los procesos de fiscalización por el CENSE. Así que tenemos aquí a nuestro gran fiscalizador, que espero que nos cuente y nos oriente para cómo evitar este tipo de cosas y hacer las cosas bien. Así que, sin más preámbulo, darle la más cordial bienvenida. Espero que les sea de mucha utilidad y hemos preparado este rol nuestro también de ir educando y formando y asesorando a nuestros clientes y a todas las personas que estén interesados en usar la franquicia CENSE. Así que, sin más preámbulos, los dejo con la presentación de hoy día. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Hola, ¿cómo están todos y todas? Buenos días. Gracias, Cristian, por la invitación. La verdad que para nosotros como CENSE siempre es un agrado y una tremenda oportunidad tener estas instancias de conversación en estos foros, en estos talleres, porque nos permite vincularnos directamente a través de la OTIC con el mundo empresarial, en particular, que es el objeto de este foro, para ir justamente estableciendo tanto las líneas programáticas como algunas cuestiones que son de particular relevancia. En particular, hoy día nos convoca el tema fiscalización. Pero en general a nosotros nos gusta tener este canal abierto para justamente ir clarificando algunos procedimientos que son necesarios desde el punto de vista de la gestión pública, para que siempre se haga el mayor uso posible y el mejor uso posible desde el punto de vista de la responsabilidad con los recursos públicos en materia de capacitación, que es para lo que estamos llamados. Dicho eso, yo fui invitado en mi calidad de director nacional subrogante a este taller para hablar un poco de cuáles son los lineamientos en materia de fiscalización que CENSE genera a todos los actores del sistema de capacitación. Como ustedes saben, los actores son bien variados. Tenemos, bueno, de partida a LOTIC, tenemos los OTEC, tenemos las empresas, que son los actores que son los que hacen que todo esto sea posible, centro de valores de certificación, en fin, tenemos una serie de actores respecto de todos los cuales tenemos algo que decir en materia de fiscalización, siempre velando por estos dos objetivos que yo les planteaba. Un mayor uso de la franquicia tributaria. A nosotros nos gusta que se use la franquicia tributaria, nos parece que es una tremenda herramienta para potenciar la productividad de la empresa y la empleabilidad de los trabajadores, pero al mismo tiempo tenemos una responsabilidad de el buen uso de los recursos públicos. Y esa es la razón por la que siempre también estamos velando porque nuestros procesos de fiscalización y control sean lo más eficientes posible. Entonces, entremos en materia. Yo tengo una presentación que debería tomarme unos 10-15 minutos, y después de eso vamos a responder preguntas junto con la OTIC. Huelga decir que los expertos en detalle ya de fiscalización están precisamente también en la OTIC, por lo tanto vamos a tener un apoyo en la respuesta a las preguntas desde la OTIC. Entonces, yo tengo preparada una pequeña presentación. Estoy compartiendo pantalla ahora. Y bueno, estamos en el mundo. Solamente que quisiera que me dijeran si se ve bien para estar tranquilo. Estamos ok. Bien. En el mundo franquicia tributaria, como ustedes saben, en realidad lo que tenemos es una serie de
oportunidades, tanto de capacitación como de certificación en competencias laborales en distintos ámbitos, que lo que buscan es precisamente, como ya antes lo planteé, fomentar o aumentar la productividad de la empresa, al mismo tiempo que se avanza en la empleabilidad de los trabajadores. Esa es la razón por la que en el tiempo las posibilidades de uso de la franquicia tributaria han ido creciendo, y han ido creciendo en ambas vías, es decir, tanto pensando en la mejor productividad de la empresa como en la empleabilidad de los trabajadores. Obviamente, el uso o el beneficio más evidente, que en particular todas las empresas que nos acompañan hoy lo deben tener bastante claro, tiene que ver con los cursos de capacitación. Ese es un poco el corazón de la franquicia tributaria. Pero claramente hemos ido extendiendo nuestro margen de acción y hoy día, por ejemplo, también existe la posibilidad desde las empresas de utilizar franquicia tributaria para los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales. Es decir, junto con incentivar el crecimiento de habilidades de las personas a través de la capacitación, también tenemos una vía por la cual se reconoce el expertise adquirido, las competencias ya desarrolladas durante el tiempo en el mundo del trabajo, para dar una certificación, un reconocimiento formal a todo ese expertise que puede haber ocurrido en la práctica laboral sin que necesariamente haya mediado, por ejemplo, un curso de formación formal. Y por tanto también entonces con esto se complementa el ciclo. También desde franquicia tributaria tenemos la posibilidad de nivelar estudios de educación básica y media. Todas estas posibilidades están planteadas también con distintos procedimientos y para eso entonces el rol fundamental del OTIC para ir apoyando a las empresas en el uso de estas distintas herramientas. También en el contexto de ir potenciando la empleabilidad y los conocimientos de los trabajadores, también podemos financiar con cargo a la franquicia tributaria módulos de formación técnica que conduzcan a carreras técnicas y profesionales en los centros de formación técnica. También esto tiene sus propios procedimientos y también es parte de LOTIC el poder asistirlos en eso. Como muchos de ustedes saben, también tenemos la posibilidad de financiar a través de franquicia tributaria gastos que de pronto son bastante importantes para la operacionalización, la implementación de actividades de capacitación, como son los gastos de viático y traslado. Esto también hoy día forma parte de una línea que cada vez está siendo más importante en el total de gastos de franquicia tributaria. No en los últimos 2 años, sabemos que eso evidentemente no fue relevante, pero en general venía creciendo. Y ya estando en régimen después de la pandemia, debería seguir un curso increciendo. Otra línea que probablemente no es tan utilizada por el mundo de las empresas, pero que siempre está presente, y ahí viene un poco el llamado también desde Sense, porque a nosotros nos interesa potenciar esta línea de gasto, y obviamente a LOTIC también le interesa potenciarla. Está todo lo que tiene que ver con detección de necesidades de capacitación. Hoy día el servicio, a través de su normativa operacional, dispone la posibilidad de destinar recursos a un estudio de detección de necesidades, que también cumple ciertos reglamentos, pero en el fondo del asunto uno puede destinar como empresa un monto importante, hasta el 10% del aporte, para actividades de detección de necesidades de capacitación. Cuestión entonces que también apalanca todo lo que tiene que ver con la planificación de la formación al interior de la empresa. También podemos destinar recursos a los gastos de la unidad de capacitación de la empresa. Esto ya está más ligado a empresas que efectivamente tienen una relación más directa con Sense, pero también cubre entonces lo que tiene que ver con la labor de intermediación de LOTIC, que como hemos planteado antes, siempre, obviamente, siempre nosotros esperamos que LOTIC cumpla esa labor de intermediación, de asesoría a las empresas, que hace que efectivamente hoy día tengan una participación diametralmente mayor, o sea, mucho mayor que las empresas que hacen su gestión de capacitación en forma independiente. O sea, con esto estamos también aportando al sistema a través de
el financiamiento de esta asesoría que producen los OTIC. Y finalmente, el plan de capacitación, que también el sistema dispone, así como antes dispuso recursos para hacer un estudio de necesidades de capacitación, también dispone recursos adicionales a través del porcentaje de franquicia, es decir, en cuanto se franquicia un curso de capacitación, cuando este forma parte de un plan que está elaborado con el Comité Bipartito de Capacitación. Entonces, con esto, que no es mucho más lo que voy a hablar de franquicia tributaria, porque en general ustedes ya lo conocen bien, lo que quiero señalar es que las posibilidades de uso de la franquicia son bastante más amplias de lo que ocurre necesariamente solo con capacitación, y el rol de LOTIC en esto es fundamental porque evidentemente puede asesorar a las empresas en el mejor uso y utilización de cada una de estas instancias. ¿Por qué es tan importante cada una de estas instancias también? Y con esto ya entramos en materia directamente, porque obviamente el uso de la franquicia tributaria en cada una de estas instancias también impone, así como impone el derecho a poder ocuparla, también impone obligaciones a los distintos actores en materia de fiscalización. Y cuando uno analiza el mundo de la franquicia tributaria, y ahora ya entramos básicamente en el mundo de los cursos, con lo que se encuentra es que hay distintas instancias respecto de las cuales uno tiene cumplimientos de normativa que evidentemente blindan a todos los actores del sistema en materia de fiscalización y eventuales multas. Aquí hay una aclaración que hacer. En algún momento se planteó el taller como mecanismos para evitar fiscalizaciones. La verdad es que las fiscalizaciones no se evitan. O sea, libremente se puede fiscalizar sin que necesariamente haya un motivo para hacerlo, digamos. De hecho, lo vamos a ver un poco más en detalle después. De lo que tiene que buscar la empresa y los distintos actores es blindarse precisamente de que ese proceso de fiscalización termine en una multa. Afortunadamente, no es muy grande el caudal de multas que se genera respecto del total de fiscalizaciones que se realizan. Y en el mundo de las fiscalizaciones que terminan en una multa, el porcentaje mayor, yo estoy hablando del 85%, terminan con multas ligadas a la ejecución del curso. Cuestión que, dicho sea de paso, es una buena noticia, porque como vamos a ver en una lámina posterior, en realidad las multas más gravosas o los incumplimientos más gravosos en general tienen poca presencia en el mundo de la capacitación. Y eso, dentro de todo, es una buena noticia. Ahora, tenemos, evidentemente, un caudal importante de fiscalizaciones, tenemos un porcentaje de eso que termina en multa, y dentro de esas multas tenemos algunas que son más gravosas que otras. Entonces, ese es un poco el panorama. ¿Por qué es importante este siglo que estoy mostrando? Porque en general lo que nosotros vamos a fiscalizar y eventualmente multar tiene que ver con las distintas etapas del proceso de ejecución de un curso. Aquí, en este ciclo, nosotros vemos que el ciclo de la capacitación por franquicia tributaria, en general, obedece a 5 grandes pasos que tienen que ver primero con la detección de necesidades, para lo cual también tenemos algunos mecanismos de fiscalización en lo que es la DNC en particular. Aquí, y esto lo incluye el Comité Bipartito de Capacitación, porque en el caso del Comité Bipartito de Capacitación, a pesar de que constituye una obligación legal, aquí siempre nosotros nos apalancamos con la Dirección del Trabajo para fiscalizar ese cumplimiento en particular. No está dentro de las atribuciones de CENSE establecer multas por la existencia o inexistencia de un comité bipartito de capacitación. Por lo tanto, en un contexto de multas del servicio, no estaría considerado el tema del comité bipartito, pero claramente constituye una obligación legal, y por lo tanto siempre nosotros ponemos aquí la advertencia de que al ser una obligación legal constituyen sus comités bipartitos de capacitación, porque de todas maneras el proceso de fiscalización iniciado por la Dirección del Trabajo puede, en el fondo, terminar también en algún tipo de sanción por la no presencia de comité bipartito. Entonces, hago la distinción
porque el hecho de que no lo multe Sense directamente no implica que la empresa quede exenta de alguna eventual sanción por no tener un comité bipartito. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Después viene el mundo de la ejecución de los cursos, donde uno define los organismos técnicos, define el tipo de relacionamiento. En general vamos a ver que la mayoría de los cursos, y cuando digo la mayoría estoy hablando de más del 90%, se informan a través de un OTIC, y por lo tanto eso también hace que el OTIC tenga o participe como un actor fiscalizable, también por Sense, dentro de el ciclo de fiscalización que estamos comentando. Después ya vamos a ver en detalle en el mundo de la ejecución cuáles son las principales cuestiones de las que hay que cubrirse para que efectivamente no incurran en incumplimiento los distintos actores. Y finalmente también existe una fase posterior que tiene que ver con las gestiones administrativas de los cursos, donde tenemos, por ejemplo, fases como la liquidación, donde se establecen también algunos incumplimientos que podrían producirse ex post a la realización del curso, y que tienen que ver con distintas cosas, como por ejemplo el hecho de cobrar a los trabajadores que han participado en los cursos, cuestión que es de hecho la norma más gravosa, y todas esas cosas podrían también fiscalizarse incluso mucho después de terminado el curso. Para qué hablar también de los tramos de franquicia que se informan. Eso también son cuestiones que son franquicias, que son fiscalizables, incluso después que terminan los cursos. Y de hecho, uno puede establecer fiscalizaciones respecto de ejercicios anteriores sobre esa materia. Entonces, en general nos encontramos con que todo el ciclo de ejecución de un curso presenta deberes de cumplimiento que evidentemente son fiscalizables por el servicio. Ahora, vamos al proceso de fiscalización propiamente tal. Los objetos de fiscalización para generar eventuales multas son evidentemente todos los actores, y en este caso particular, porque no estamos concentrando en capacitación, tiene que ver con la empresa, el OTIC y el OTEC. O sea, todos estos actores son eventualmente fiscalizables. Ahora, ¿qué cosa genera un proceso de fiscalización? ¿Cuál es el gatillante para que una fiscalización ocurra? En realidad, nosotros tenemos por norma un mecanismo de aleatoriedad, es decir, no necesariamente tiene que haber una sospecha o una denuncia de algún incumplimiento, sino que el servicio puede actuar de oficio, básicamente por definir una muestra de cursos o de empresas o de OTIC respecto de ciertos eventos de capacitación, y querer indagar en información que nos permitan garantizar que en realidad está todo en orden. También nosotros manejamos una matriz de riesgo, es decir, también definimos fiscalizaciones en función de ciertos parámetros que a nosotros, por ejemplo, nos llama la atención. O sea, no voy a referirme a la matriz de riesgo en particular, pero sí señalar que siempre hay indicadores que a nosotros nos elicitan la voluntad de fiscalizar una empresa, una TIC o una OTEC en función de comportamientos anteriores, en función de montos invertidos en la capacitación. Es decir, hay una serie de factores ahí que alimentan nuestra matriz de riesgo. Y una tercera fuente por la cual uno decide fiscalizar tiene que ver derechamente con denuncias que se reciben de parte de algunos de los actores del sistema. Y cuando digo actores, a todo nivel, incluso a nivel de participantes de los cursos. Una fuente importante de denuncia para nosotros tiene que ver también con los participantes. Y cuando eso ocurre, y la denuncia parece ser algo bastante gravoso, nosotros evidentemente también iniciamos entonces un proceso de fiscalización. Ahora, tal como lo planteé antes, ¿cuándo puede ocurrir un proceso de fiscalización? En cualquiera de las etapas del ciclo de ejecución de un curso, ya sea desde la comunicación, como durante la ejecución propia del curso, y hasta los procesos posteriores que incluso pueden trascender la liquidación. Es decir, ya lo habíamos planteado antes, también podemos actuar por oficio bastante tiempo después que el curso ha sido incluso liquidado. Sense tiene la potestad de presentarse sin previo aviso en la ejecución de un curso, de asistir a dependencias de una empresa o de cualquier
actor del sistema de capacitación para requerir información y para iniciar un proceso de fiscalización. Es decir, por definición, nosotros tenemos la posibilidad de presentarnos e iniciar un proceso de fiscalización sin que necesariamente se haya previamente informado. Y eso, bueno, forma parte de cualquier proceso de fiscalización, en realidad, el factor de la oportunidad. Y los requerimientos de información, así como los plazos establecidos, son vinculantes para el ente fiscalizado. Es decir, tanto la información que solicite CENSE, siempre y cuando esté, obviamente, contenida dentro de las atribuciones que tiene CENSE, así como la determinación de plazos, son cuestiones que terminan siendo vinculantes para el ente fiscalizado. ¿Qué significa vinculante? Que en realidad basta con que CENSE declare los requerimientos de información y los plazos establecidos para que el ente fiscalizado, empresa, o TIC o TEC, tenga que responder al requerimiento que está haciendo el servicio. Ahora, obviamente, siempre hay un margen de conversación, siempre el organismo fiscalizado tiene la posibilidad de solicitar extensión de plazo, aclaraciones respecto de la información que se está requiriendo, es decir, esa puerta siempre está abierta. ¿Cuáles son las materias a fiscalizar? Que eso es una cuestión también que nos suelen preguntar. En general, las materias están establecidas en el decreto 98 de franquicia tributaria, que el OTIC lo conoce súper bien, y que obviamente también tiene que estar asesorando siempre a las empresas respecto de eso. Pero además, siempre está abierta la posibilidad, y por eso existe el artículo 76 dentro de este mismo decreto, que señala que también el servicio pueda establecer otras materias para eventuales multas a todos los actores en la medida que se vulneren los principios de probidad y los principios de la responsabilidad en el uso de los recursos fiscales, en el entendido que puedan aparecer causales que no están necesariamente reconocidas en las normativas vigentes, pero que el servicio entonces establecerá que pueden constituir cierto perjurio. Y por lo tanto, también entonces tenemos este artículo 76 que nos permite establecer ese tipo de situaciones. Ahora, el proceso de fiscalización, que, ojo, esto es importante, siempre se activa por la dirección regional correspondiente. Obviamente, siempre abre la posibilidad de que se apele una multa cuando el proceso de fiscalización deriva finalmente en una multa. Esta se puede apelar a través de un procedimiento de descargo, así se llama técnicamente, respecto de los cuales también tenemos tasas en el fondo de reconsideración de multas, porque se entrega información adicional que evidentemente también puede permitirle a la empresa evitar una multa cuando esta ha sido declarada. Ahora, obviamente tiene que ser muy evidente la situación de cumplimiento para que se evite una multa. Como les digo, acá lo importante es no llegar, en el fondo, o tratar de no llegar al procedimiento de apelación, de descargo, y básicamente entonces tomar los resguardos para que esto no pase. ¿Cuáles son los resguardos? Tiene que ver ya un poco con el mundo de las multas. Para que tengan una idea, en los procesos de fiscalización nosotros en realidad trabajamos con 3 tramos. El primer tramo, que es el más gravoso, es el más, digamos, serio de todo, tiene que ver con cobros a los participantes. Es decir, primera recomendación, yo sé que es una perogrullada, pero hay que decirlo. Primera recomendación, para evitar un proceso de multa, cuestión que puede también saltar en una fiscalización y para lo cual se puede requerir información previa, y que generalmente también obedece a situaciones de denuncia de los mismos participantes, tiene que ver con que la empresa le está cobrando al participante, a un trabajador, la capacitación entregada. Eso está completamente fuera de cualquier posibilidad del sistema, constituye de hecho la falta más grave desde el punto de vista de CENSE, y eso se penaliza con una multa que puede ir de entre los 31 a los 50 UTM. Es decir, estamos hablando
multas bastante altas por este tipo de incumplimiento. Y aquí básicamente siempre la empresa, el objeto de la multa es siempre la empresa. El segundo nivel de multa, que va de los 16 a los 30 UTM, tiene que ver con la información, ya sea errónea o inexacta, que se entrega al CENSE en materia de tramos de franquicia. Que una persona sea informada en el 100%, cuando en realidad su renta del mes anterior nos obligaba a considerarlo en el 50%, constituye entonces una falta importante, de hecho la segunda falta más gravosa, en cuyo caso también entonces podrían ser eventuales objetos de multa, la empresa obviamente, y también el OTIC, porque el OTIC también juega un rol de intermediador en esto, y obviamente tiene que también velar porque la información que se está entregando sea la correcta. Siempre digo eventualmente, porque obviamente todos estos procesos, después ya cuando se inicia la fiscalización y se llega finalmente a que se decrete una multa, obviamente se evalúan todas las circunstancias. Y un tercer nivel de gravosidad tiene que se penaliza con una multa de entre 3 y 15 UTM, tiene que ver con la realización de cursos en condiciones que no se ajustan a lo previamente comunicado. Es decir, cuando uno comunica un curso, establece una serie de condiciones, y claro, cuando se apersona el fiscalizador en el curso, puede detectar una serie de cosas, o incluso después, con información que se solicita posteriormente, que finalmente no cumplían con lo que estaba pactado, digamos, en la comunicación del curso. Y en ese caso ahí el OTEC también es sujeto de multa. Como les digo, esto va entre las 3 y las 15 UTM. Ahora, ¿de qué depende? De que, por ejemplo, en el tramo 1 sea 31 UTM o 50 o 45 o 40, va a depender básicamente de 3 conceptos. Primero, la gravedad del daño causado o del monto defraudado. Eso es relevante a la hora de establecer la multa. También la conducta anterior del infractor. Aquí también opera el principio de intachable conducta anterior, digamos. Y también se considera obviamente la cooperación prestada por el organismo, ya sea la empresa, el OTIC o el OTEC. Es decir, claramente la disposición a colaborar en el esclarecimiento de un eventual incumplimiento, también una cuestión que se considera a la hora de fijar las multas. La fijación de la multa es una atribución del servicio, y por lo tanto todas estas condiciones para poder establecer el monto son también atribución de su ponderación por parte del CENSE. Y para terminar, comentar que en general el 85% de las multas que se ejecutan en realidad están condensadas en el tramo 3, en realidad tiene que ver con la realización de cursos que no se ajustan a lo comunicado, y acá tenemos una amplia variedad de situaciones que en realidad deberíamos poder nosotros brindarnos, tanto como empresa como OTEC. Es cierto que en general nosotros vamos a tener respecto del tramo 3 como objeto de multa el OTEC. Pero bueno, las empresas también tienen esto un interés en que la capacitación se ejecute de la mejor forma posible. Y por lo tanto también entonces parte interesada en que las condiciones ocurran de acuerdo a lo comunicado. Siempre partiendo de la base que el que comunica finalmente las condiciones es la empresa, en un acuerdo previo con el OTEC. Por lo tanto, es importante que estos controles se hagan. En general, va a tener que ver con que el número de alumnos no sea superior al autorizado por el servicio, con que la actividad de capacitación ocurra en el lugar donde se dijo que tenía que ocurrir. Si llega el fiscalizador a la dirección que está establecida en la comunicación y la capacitación no ocurre ahí, o porque está ocurriendo en otra parte, bueno, eso es claramente un incumplimiento. También tiene que ver con el horario. El horario es una materia súper importante a la hora de ejecutar cursos, porque además tiene que ver con lo que aquí está planteado en el 7 y en el 8. Es decir, también nosotros tenemos que hacer control de esa asistencia y de los horarios a través del libro electrónico de clase, y también en el fondo que los contenidos sean los que
los que se plantearon que se iban a llevar para las sesiones que se están eventualmente fiscalizando. También la rectificación de una acción de capacitación aprobada o autorizada es importante para el servicio. Si se modifican condiciones esenciales y estos no están previamente informadas al servicio a través de un procedimiento de rectificación, que también el OTIC conoce bien y podrá asesorar muy bien a sus empresas clientes, también eso constituye en el fondo una causal de multa. En general, la capacitación considera una duración máxima y por lo tanto también entonces importante mantener el control sobre la extensión de la jornada. Y finalmente, el uso de las declaraciones juradas, los distintos procedimientos que establece la formalización de un curso, también en materia que podría eventualmente llevar a una multa. Entonces, en general, estas son las causales ligadas al tramo 3 más frecuentes en materia de multa. Pero aquí el concepto general es que entonces hay un proceso de fiscalización que reúne las condiciones que ya planteé, que existe una cierta estructura para poder ejecutoriar fiscalizaciones que finalmente podrían eventualmente derivar en una multa, y que también tanto los montos como las causales que dan origen a esa multa son parte de un proceso bastante estructurado en el servicio, que nos permite mantener con relativa eficacia todo lo que significa entonces la regulación de las acciones de los distintos actores del sistema. Obviamente cada uno con eventuales sanciones dependiendo del rol que ejecutan en el sistema de capacitación. Entonces, yo creo que con esta panorámica tenemos ya una claridad respecto de dónde hay que mantener los controles, los cuidados como empresa. Y con esto entonces ya podemos dar paso a la fase de preguntas y respuestas. Eso. Muchas gracias, Rodrigo, por compartir tus conocimientos y apoyarnos en este taller. Ahora quiero invitar a Cristina y a Waldo, asesores de la OTIC, que también nos están acompañando para responder algunas preguntas que nos han indicado en el chat. Gloria me indica cuánto tiempo hay que guardar los documentos asociados a un curso por una eventual fiscalización. Cristina, si nos puede ayudar, por favor. Sí. Hola, Melanie. En relación a la pregunta que realiza Gloria, la documentación debemos tenerla guardada durante 3 años desde el término de la capacitación. ¿Ya? Ese es el tiempo en que nos exigen, ¿cierto?, que tengamos el respaldo de toda la documentación. Muchas gracias, Cristina. También tengo otra duda. ¿Cómo sé que el proceso de fiscalización está correcto y finalizado? ¿Cómo se informa de qué medio? Ya. Bueno, cuando CENSE inicia un proceso de fiscalización, existen varias formas de que lo genere, ¿cierto? Como nos mencionaba anteriormente Rodrigo. Puede, por ejemplo, asistir de manera directa a la empresa o de manera directa al lugar de ejecución de la capacitación para hacer la fiscalización, en este caso, ¿cierto?, al organismo técnico de capacitación. Y también puede dirigir su proceso de fiscalización a través de nosotros como TIC para nosotros también ir informando a la empresa. Cuando se genera este proceso, siempre solicitan documentación, ¿ya? Por ejemplo, si nos fiscalizan los tramos de franquicia tributaria, nosotros vamos a solicitar a la empresa que nos envíen las liquidaciones, ¿cierto?, o los contratos según corresponda a lo que está indicando CENSE, y se envía. Si es que no existe ninguna irregularidad en la documentación que envía la empresa y en la información que entregamos nosotros como TIC, ese proceso se finaliza ahí y CENSE indica que el proceso se cierra sin irregularidades. Cuando existen irregularidades, CENSE nos comunica, ¿cierto?, cuáles son las irregularidades que encontró y nos da un tiempo de 10 días hábiles para que nosotros podamos responder, nosotros y la empresa, ¿cierto? Siempre el OTIC trabaja en conjunto con la empresa en estos procesos de fiscalización.
y nos dan 10 días hábiles, como les decía, para generar los descargos y poder presentar la documentación que respalde, ¿cierto?, los descargos que estamos realizando. El tiempo de espera en que el CENSE nos responda dichos descargos depende, y eso va a variar, a veces se genera dentro de un mes hasta 2 meses, ¿cierto?, en que nos responda a través de un ordinario, un documento legal de cierta manera, y nos entrega la respuesta. En esa respuesta nos va a indicar si va a existir una multa relacionada a los tramos que nos había mencionado Rodrigo anteriormente, que el más agravante, ¿cierto?, sería tramo 1, que varía, o sea, el tramo 1 puede ir desde 1.800.000 hasta casi los 2.900.000 en multa para las empresas. Si las multas correspondiesen a tramo 2, que son las que mencionaba Rodrigo anteriormente, que tienen relación a procesos, a rectificaciones, por ejemplo, de las capacitaciones, ese va entre 931.000 pesos hasta 1.700.000 y algo, 750 aproximadamente. Y el tramo 3, que viene siendo lo menos agravante, que mencionaba también Rodrigo Valdivia, que eso entra, ¿cierto?, dentro del 85% de las fiscalizaciones que genera CENSE. Las multas en ese tramo van desde 1.000.000, o sea, desde 174, aproximadamente 174.000 pesos a 870.000 aprox. Cuando nos entregan el oficio, ¿cierto?, de la fiscalización, nosotros vamos a poder apelar dependiendo de lo que nos indique la carta de respuesta que nos entregue CENSE. Por lo general, si hay multa y nos indica que si no es agravante la multa, podemos apelar, ¿cierto? Y vamos a tener que esperar la respuesta que nos indique el organismo, en este caso CENSE, para ver si es que si nos rebajan la multa, que pueden rebajarla de alguna manera, o si vamos a tener que, en definitiva, generar el pago a través de tesorería, y eso es aproximadamente 45 días corridos desde que nos notifican. No sé si ahí se entendió bien, si se logró completar la respuesta. Sí, muchas gracias, Cristina. Ahora vamos a invitar a Waldo Salinas, asesor de la TIC, que nos va a indicar unos tips para evitar estas multas en las fiscalizaciones. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar presente en este webinar. Para tener éxito en estas fiscalizaciones, primero enfoquémonos en lo que son las inscripciones de los cursos. Para nosotros realizar una correcta inscripción de los cursos, necesitamos tener una información correcta, sin errores. A modo de ejemplo, tenemos los datos personales de los colaboradores que van a participar en el curso, los datos del curso y los datos del OTEC. Nosotros en el formulario que le entregamos a usted, o también vía nuestro sistema de gestión, te piden todos estos datos. Toda la información que se solicita en este formulario, ya sea SOTWeb o ya sea formulario en Excel, debe venir, o sea, primero de todo debe venir completo y sin errores, ¿no? A modo de ejemplo también está la fecha de ejecución, la información de la empresa. Los tramos de la franquicia son súper importantes, ¿no? En este tema de los tramos de la franquicia, nosotros siempre tenemos que tomar el mes anterior al inicio del curso, ¿no? Es bastante fiscalizable este punto. El número de horas, los costos del curso, y también otro punto bastante importante son los encargados de la inscripción, ¿ya? Necesitamos sí o sí los datos del encargado del OTEC, pero también necesitamos los datos de la persona. Nosotros al corroborar siempre nos comunicamos ya sea con la empresa y con el proveedor. Eso es con respecto al tema de la inscripción, pero también nos enfocamos a los proveedores, que son nuestros OTEC, o con los OTEC que nosotros trabajamos. También ellos deben tener un libro de clase electrónico, pero tienen que tener un correcto uso de este libro de clases. Respetar el máximo de participantes de acuerdo al código CENSE del curso. Presentar las declaraciones juradas y el envío de la documentación para la liquidación de los cursos, que sea oportuna. Recordemos que nosotros el plazo para liquidar los cursos son 60 días, pero lo importante es que esté mucho antes de esa fecha para nosotros liquidar con tiempo las actividades. Otro punto también súper importante para las fiscalizaciones son
son los comités bipartitos. Recordemos que los comités bipartitos son obligación para toda aquella empresa que tiene 15 o más trabajadores. Si es un holding, este comité es por RUT. Si cada empresa del holding tiene más de 15 trabajadores, hay que hacer un comité por RUT, por empresa. También de este comité bipartito nace lo que es el plan de capacitación. Entonces, para mejorar las fiscalizaciones, tengamos, si nos enfocamos al comité bipartito, tengamos este comité bipartito. En caso de alguna fiscalización, presentémoslo. Si hay que actualizarlo, también lo actualizamos. El OTIC del comercio, nosotros lo apoyamos en la actualización y en la constitución de este comité. Para el plan de capacitación lo mismo, también lo ayudamos en la confección y en el diseño de este plan de capacitación. ¿Ya? Entonces, si nos enfocamos en 3 puntos, nos enfocamos en la inscripción de los cursos con todos los datos correctos, también por parte de los proveedores que mantengan su registro al día, que respetemos también el número de participantes que tenga cada código y también lo del comité bipartito para nuestros clientes. Nosotros lo más probable es que las fiscalizaciones que tengamos por parte de Sense sean todas exitosas. También en el momento de la inscripción no olvidar que estas también se pueden rectificar. Todas las rectificaciones, también de acuerdo también a la regla del negocio que tiene Sense, las pueden enviar y nosotros trabajamos en ellas. Eso por mi parte, Melanie. Muchas gracias, Waldo, por tus tips. Tengo otra pregunta que llegó por el chat. Me indica Francisco Mateluna, dice, si al momento de realizar una capacitación y tomar asistencia de los participantes no funciona el huellero, ¿se puede tomar asistencia manual? ¿Existe alguna multa por dicho proceso, ya sea por RUT o número de serie de participantes? Gracias. Ya. Francisco, ¿me dijo que había hecho la pregunta? Franco, disculpa, Franco. Franco. Hola, Franco. Sí, efectivamente, si el huellero no funciona, el OTEC en este caso debiese tener un registro, ¿cierto?, manual y informar a Sense de esta falla del huellero. Lo ideal es que puedas tomar una foto, ¿cierto? O sea, en realidad que puedas tener como la evidencia de que falló la toma de asistencia y que lleves el registro manual para después poder respaldar que sí estuvieron los participantes que indicaban. Ya, perfecto. Tengo otra pregunta de Mauricio López. Pregunta, ¿cómo se calcula la renta de cada tramo? ¿Qué valores de las remuneraciones se deben incluir? ¿Existen algunos conceptos que no se deben incluir? Ya, sí. Siempre, bueno, nosotros los asesores, que en este caso sería Waldo y yo, siempre estamos en apoyo de las empresas cuando tienen dudas en relación a los tramos de fiscalización, o sea, los tramos, perdón, de la franquicia tributaria, ¿era, Melanie, perdón? ¿O estamos hablando de los tramos de fiscalización? ¿Me ayudas a despejar eso? Son los tramos de remuneración para la franquicia tributaria, las remuneraciones de los participantes. Gracias. Claro, efectivamente existen 3 tramos, ¿cierto? Va a depender un poco, depende 100% de la remuneración que tenga el trabajador y cómo calculamos la remuneración de se calcula siempre considerando la remuneración bruta del mes anterior al inicio de la capacitación. Ya si el trabajador, por ejemplo, tuvo una licencia el mes anterior al inicio de su capacitación, tienes que ir a buscar el mes en el que él haya tenido los días efectivamente trabajados, ya el mes completo. Si el trabajador, por ejemplo, tuviese bonos o su renta es variable, tienes que verificar, ¿cierto?, a qué corresponde ese bono. Si es un bono, por ejemplo, que se entrega de manera semestral, tienes que dividir ese bono en 6 y aplicas solo el monto que corresponde a un mes. Y así sucesivamente. Había otra consulta que había realizado él, Melanie, ¿me puedes ayudar?
dentro de lo que, Sí. consultó, el tramo. Mauricio indica que si existen algunos conceptos que no se deben incluir para el cálculo del tramo. Ah, ya, perfecto. Sí, por ejemplo, los bonos de traslado, de alimentación, eso no van considerados dentro de la remuneración bruta del trabajador. Eso tienes que dejarlo afuera. Eso. Ya, muchas gracias, Cristina, por el apoyo y ayudar a responder estas preguntas de nuestros participantes. Llegamos al final de este taller. Queda agradecer la conexión y el tiempo para acompañarnos, para resolver sus dudas. Este taller también va a quedar grabado, va a ser enviado por email y quedará en nuestra plataforma. Así que también lo invito a que nos sigan en nuestras plataformas online, LinkedIn y Twitter. Y quedaría agradecer nuevamente. Y también comento que se va a realizar un news con estos tips y con los temas de fiscalización para que también mantenga la información constante y en conocimiento. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen día.